Tema 3. Desafíos actuales y nueva evangelización. La misión, originada en la Trinidad, y dirigida a la gloria de Dios y la salvación de los hombres, germen e instrumento del reino de Dios, en cada época encuentra desafíos. Este tema tercero comienza por mostrar los aspectos más significativos del momento actual, con sus luces y sombras, que son a la vez oportunidades y retos. En segundo lugar, analiza la relación entre la Iglesia y el mundo, que presupone la distinción y rehiación entre sacralidad y profanidad. Continúa con el estudio de la religiosidad y la increencia. Concluye con la nueva evangelización. Unos rasgos del momento presente. Una rápida mirada a la situación contemporánea, en relación con la misión de la Iglesia, permite señalar algunos elementos positivos y otros negativos o problemáticos. 1.1. Aspectos positivos. Veamos en primer lugar las luces que brillan ante nosotros. Es notable la sed de justicia y de paz, junto con un deseo de protección de la dignidad humana y de la naturaleza creada. Crece la solidaridad internacional. Crece la participación de los ciudadanos en la construcción de un mundo mejor. El alto grado de desarrollo permite una mejora del bienestar personal, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación y la comunicación. Se reconocen saltos cualitativos y cuantitativos, acelerados y acumulativos, en los ámbitos científicos y tecnológicos, en la información y la comunicación, así como en sus aplicaciones en los campos de la naturaleza y de la vida. La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como, por EJ, en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación, eje 52. A pesar de las reservas de algunos, la Iglesia es socialmente una institución creíble implicada en tareas educativas y culturales, comprometida en favor de los necesitados y en mediar en los conflictos. Entre cristianos, o impulsadas por cristianos, surgen formas de asociación para la defensa de los derechos, e iniciativas de nobles objetivos. Aunque en las sociedades desarrolladas no aparezca visiblemente, crece el anhelo de Dios, con frecuencia bajo formas de búsqueda religiosas poco habituales. Todo ello son luces que permiten avanzar y suscitan esperanza. 1.2. Factores problemáticos. No es posible a la vez ignorar las sombras. En medio de la sed de justicia resurge la pregunta ética: ¿cuál es el bien que debe buscarse para cada uno y para la sociedad? De otra manera, ¿en qué consisten el verdadero progreso y la prosperidad? No podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo, eje 52. Existe una exaltación del hombre como centro del universo, junto con la pretensión totalizante de la ciencia moderna y de la tecnología. Al mismo tiempo sucede una reacción de signo opuesto, con desconfianza ante el hombre y sus posibilidades, el desencanto de las ideologías, la sospecha ante toda explicación global del mundo y del hombre, y ante la defensa de ideales como la verdad y el bien, la falta de suelo para sostener las aspiraciones del hombre, verdad, justicia, libertad, lo que desemboca no pocas veces en violencia. La información inunda de datos, pero faltan criterios, las personas especialmente adolescentes y jóvenes se desorientan. Se ensalzan los comportamientos negativos y se ridiculizan los valores tradicionales, se extiende una cultura de la posverdad, y de lo efímero, el noble ejercicio de la política degenera en populismo. Un afán desmedido de autonomía y falta de compromiso desemboca en un individualismo que debilita los vínculos sociales y familiares, la indiferencia hacia los frágiles y pobres, marginados, refugiados, inmigrantes. Es la cultura de la exclusión y del descarte, de que habla el Papa Francisco. Los principales ídolos de las sociedades desarrolladas parecen ser el consumismo,
el placer y el afán de poder, con sus secuelas de corrupción e injusticia. La globalización de la cultura dista de ser uniforme y equitativa. Hay diversas velocidades en el bienestar y los derechos de las personas y de los pueblos, aumentan las diferencias sociales y entre las naciones. El desarrollo económico y técnico no va unido a un desarrollo ético y educativo. Los medios científicos que salvan vidas humanas se emplean paradójicamente para suprimir otras vidas en el seno materno o cuando no son útiles a la sociedad. El maltrato de la tierra amenaza un desarrollo sostenible y la paz de todos. Una crisis antropológica y moral en las sociedades más influyentes y poderosas se vuelve contra ellas mismas, con aumento de las contradicciones, de la violencia o la desesperanza. Los valores de la modernidad, libertad, dignidad, igualdad, fraternidad, amenazan con agostarse separados de su raíz cristiana. Preocupa un nuevo desorden mundial marcado por los conflictos internacionales, los nacionalismos exacerbados, las catástrofes humanitarias y los atentados terroristas. La religiosidad aparece con frecuencia determinada por dos extremos, de un lado un fundamentalismo irracional, de otro lado un vago espiritualismo naturalista. Como reacción ante una cultura materialista e individualista surgen nuevas formas de increencia y de sincretismo, incluida la religión de la no pertenencia a ninguna, o una espiritualidad sin Dios. La libertad religiosa, tanto en el plano individual como en el social, está comprometida en muchos lugares, en nombre de una idea laicista de la religión como contraria a la libertad y la convivencia. Otros usan la religión como instrumento de dominio ideológico. Los límites históricos y pecados de los cristianos restan credibilidad a la Iglesia, y sirven de excusa incluso para persecuciones sutiles o explícitas. En ámbitos cristianos hay una ruptura en la transmisión de la fe y, al menos en Occidente, un secularismo, vivir como si Dios no existiera, que provoca grandes daños al hombre y la sociedad. Todo ello reclama un renovado esfuerzo por presentar la fe como lo que es, garantía para el crecimiento de lo auténticamente humano y para una plenitud de sentido de la vida y la historia. Se precisa contribuir mediante el testimonio de la vida y las palabras al redescubrimiento de la gozosa novedad que acontece en la persona de Jesucristo. 2. Iglesia y mundo. A continuación, clarificamos las nociones de sagrado y profano, para así abordar la relación entre la Iglesia y el mundo. Después consideramos cómo entra el mundo en la misión de la Iglesia y la manera cristiana de relación con el mundo o secularidad cristiana. 51 2.1. Sacralidad y profanidad. El término, sagrado, se aplica a las cosas, personas, acciones o tiempos que el hombre dedica al culto de Dios separándolos de su uso natural o, profano, profanum, fuera del templo. Esa dedicación es decidida por el hombre, o establecida por Dios, en el Antiguo Testamento, por el sábado, ciertos objetos o personas. Es importante no identificar lo sagrado con lo relativo a Dios, y lo profano como lo ajeno a Dios. En realidad, todas las criaturas son relativas a Dios por su vínculo ontológico con el Creador, como las obras con el artista. En consecuencia, no todo es sagrado, pero toda realidad creatural, profana, se orienta a Dios. Sagrado y profano son formas de relación entre Dios y el hombre, una ordinaria, a partir de la condición creatural, profana, y una relación excepcional mediante signos sagrados. Además, con la encarnación del Hijo de Dios, todo lo que procede de la creación, y especialmente todo lo humano, trabajo, familia, relaciones sociales y culturales, económicas y políticas, está abierto al orden de la redención. La gracia de Cristo sana y eleva la realidad creada marcada por el pecado. Mediante la gracia salvífica de Cristo, el ámbito profano no se consagra a Dios separado de su uso creatural, sino que esa realidad profana, secular, saeculum iguala, siglo, el mundo, está llamada a ser vivida en Cristo, puede y debe ser santificada. Esta relación específica de la Iglesia, del cristiano, con el mundo, es la secularidad cristiana. Estas clarificaciones permiten comprender la relación entre Iglesia y mundo. 2.2. La Iglesia y el mundo. El término, mundo, tiene varios sentidos. En sentido cósmico, mundo es el universo creado, la realidad unificada por el acto creador de Dios. En sentido soteriológico, el mundo es esa misma realidad en cuanto afectada por el pecado y necesitada de salvación.
En sentido antropológico, mundo es el conjunto de instituciones y realizaciones humanas, culturales, sociales, económicas, políticas, etc. La Iglesia es una realidad humana y divina, en cuanto comunidad humana no está separada del mundo en sentido cósmico y antropológico, pues los cristianos forman parte del mundo y configuran sus dinámicas e instituciones, pero en cuanto don divino de comunión con Dios y sacramento de esa comunión, palabra, sacramentos, institución salvífica, la Iglesia procede de Dios, no del mundo. En breve, la Iglesia es, de una parte, mundo, comunidad humana, como don divino, no es mundo. Al mismo tiempo, según dijimos, el mundo no es el espacio de lo profano ajeno a Dios. Concretamente, el hombre no se agota en la existencia terrena, pues en virtud de la creación ya posee una referencia a Dios y está llamado en Cristo a un modo nuevo de existencia. Lo terreno cobra sentido desde la vocación del hombre a una existencia destinada a ser transfigurada en el reino. El mundo que, no es Iglesia, no es ajeno al designio salvífico de Dios para la humanidad. El mundo no tiene un fin distinto del único ofrecido por Dios a la humanidad, como afirma el laicismo, queriendo relegar la religión al ámbito de lo privado e irrelevante. El mundo no es un orden de cosas independiente de Dios, pero posee una autonomía respecto de la Iglesia como institución que debemos explicar a continuación. Autonomía de las realidades terrenas. Las realidades terrenas, por su naturaleza, poseen autonomía respecto a la institución eclesiástica. Si por autonomía de las realidades terrenas queremos decir que las cosas creadas y las sociedades mismas gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar adecuadamente, la exigencia es absolutamente legítima. Pues por la misma naturaleza de la creación todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, de un orden y leyes propias, que el hombre ha de respetar. GS 36. La autonomía de la vida cívica, social, económica, etc., respecto de la institución eclesiástica se fundamenta en que la ordenación del mundo a Dios puede llevarse a cabo mediante diferentes soluciones concretas. No hay una solución, cristiana, oficial para los asuntos de este mundo. En este sentido, ha sido positivo el proceso moderno de secularización, entendido como autonomía frente a la autoridad eclesiástica, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, MT 22,21. Esto garantiza la trascendencia de la Iglesia, que no se identifica con un orden histórico concreto, articulado en determinadas ideologías, regímenes políticos, económicos o sociales. Pero el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, lleva impresa la capacidad de conocer la ordenación de la creación a Dios. Por eso, si por autonomía de las realidades temporales se quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador se esfuma. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida. GS 36. Por tanto, la autonomía de las realidades terrenas respecto a la institución eclesiástica no significa independencia de Dios. Reconocer los valores terrenos aparta de la visión cristiana del mundo, siempre que no se afirmen al margen del destino del hombre en Dios. El cristiano ama al mundo, creación de Dios, y aspira a llevarlo a su acabamiento, recapitular todas las cosas en Cristo hasta que Él lo entregue a Dios Padre y éste sea todo en todo. CF1 CO 15,222, F1,3 a 14, Col 1,1323. En el ámbito público y jurídico, relaciones Iglesia-Estado, la autonomía de las realidades terrenas puede reflejarse adecuadamente en una sana laicidad. CF. Conw. Para la doctrina de la fe, nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política, 2002, parte 3. B. El mundo en la misión de la Iglesia. Proyecto de Dios en Cristo es la unidad del género humano entre sí y con Dios, que coincidirá con la plenitud de la creación glorificada. La Iglesia no aspira a una sacralización del mundo, sino al triunfo de Cristo que vence el pecado en el hombre, y dirige al mundo hacia Dios. La Iglesia solo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. GS 45. La Iglesia
tiene una finalidad salvífica y escatológica, que no se puede lograr plenamente sino en el siglo futuro, GS 45. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no pertenece al orden político, económico o social, el fin que se le asignó es de orden religioso, GS 42. Por eso, la Iglesia no es, un elemento más, de la dinámica terrena, sino que la trasciende. Al mismo tiempo la finalidad salvífica de la Iglesia abarca la totalidad del hombre. Precisamente por referirse a Dios, la misión de la Iglesia es, religiosa por lo mismo, sumamente humana, GS 11. La Iglesia recuerda al mundo el fin al que está ordenado y que las realizaciones terrenas son solo un anticipo de la plenitud a la que se dirige. El mayor de los bienes que la Iglesia hace al mundo es recordarle su provisionalidad. Con ello no hace irrelevantes las situaciones terrenas, pues el reino de Dios, de manera oculta pero real, se edifica en la historia. Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra, cuando venga el Señor, se consumará su perfección, GS 39. La Iglesia vivifica el mundo, sanando del pecado y de la lejanía de Dios, ilumina al hombre sobre los valores que debe realizar, y le revela la plenitud a la que aspiran los esfuerzos humanos. Así libera al hombre del error, potencia su eficacia humanizadora, y sirve a la felicidad y a la paz. 2.3. La secularidad cristiana y sus formas. Así pues, la Iglesia posee una manera específica de relacionarse con el mundo o, secularidad cristiana. Pablo VI decía que, la Iglesia tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su íntima naturaleza y a su misión, que hunde su raíz en el misterio del Verbo encarnado y se realiza de formas diversas en todos sus miembros. Discurso a los miembros de los institutos seculares, Ecclesia, 1581, 1972, 11, subrayado nuestro. En efecto, todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular, pero lo son de formas diversas, Christi Fideles Laici, N15. En la Iglesia hay una pluralidad de posiciones personales que comportan a su vez diversos modos de relación con el mundo. El concilio lo apunta cuando usa expresiones diferenciadoras: pastores, laicos y religiosos participan en la misión suo modo, peculiar y modo, pro parte sua. No se trata de una separación de competencias, al laico, lo secular, el mundo y sus tareas, a los ministros, la actividad eclesial, a los religiosos, el testimonio escatológico. Tampoco es que existan esferas yuxtapuestas, la espiritual para los pastores y los religiosos, y la terrena para los laicos. La diferencia estriba en los modos de configurar la común secularidad cristiana, como laicos, religiosos o ministros. Lo hemos visto en el tema anterior. 3. Religiosidad e increencia. Como hemos dicho, existe un vínculo constitutivo de la realidad con su creador. La religiosidad es el reconocimiento del creador y la comunicación con él, y se manifiesta en diferentes formas históricas que son las religiones, que están constituidas por un conjunto de creencias y tradiciones, ritos, usos, y comportamientos personales y sociales. Las religiones se inscriben, pues, en el movimiento del hombre hacia el Creador, que responde a una secreta acción de Dios en el interior de los hombres de las culturas, por los caminos que Dios conoce, cf. N. Redemptoris Missio, 18 citada en adelante rm. En Cristo la religión alcanza la plenitud de comunión con Dios solo lejanamente prefigurada en las religiones. Estudiamos a continuación la consideración de las religiones en la fe cristiana, luego, los nuevos movimientos religiosos, y sectas, y la increencia. 3.1. El cristianismo y las religiones. Dice el Concilio Vaticano II que, no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados a imagen de Dios, Na 5. Esa actitud fraterna incluye el diálogo con las religiones, que es distinto del diálogo ecuménico. El Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 afirmó que, el diálogo debe ser considerado como elemento integral de la evangelización.
La relevancia del diálogo interreligioso dio lugar a la creación en 1988 del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Junto con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Consejo Pontificio publicó el documento, Diálogo y Anuncio. Reflexiones y orientaciones sobre el diálogo interreligioso y el anuncio del Evangelio de Jesucristo, 1991. La Comisión Teológica Internacional, igual a CTI, se ocupó del diálogo interreligioso en 2 textos, La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones, 1984, y El cristianismo y las religiones, 1997. El diálogo presupone un discernimiento teológico de las religiones a la luz de la fe, según los principios que exponemos a continuación. Luego ofrecemos algunas orientaciones para el diálogo interreligioso. A. Principios teológicos sobre las religiones. La fe cristiana afirma que el Dios que quiere salvar a todos los hombres es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, único mediador. El título, mediador, pertenece a Cristo porque, como Hijo de Dios, participa de la unicidad divina. Existe una única y misma salvación para todos los hombres, quien la recibe, en todo lugar y época, es salvado por el misterio pascual, que extiende su eficacia a toda la humanidad. Además, Cristo se hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia. La única religión verdadera subsiste en la Iglesia Católica Romana, Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanum, citada en adelante DH. 1. Sobre estas afirmaciones, vid. También la Decl. Dominus Iesus, 2000, de la COUN. Para la doctrina de la fe. Así surge la quaestio teológica, cómo pueden participar las religiones del único camino que es Cristo y su cuerpo, la Iglesia. La teología cristiana de las religiones tiene 2 objetivos: 1. Comprender la pretensión de verdad y universalidad del cristianismo en el marco religioso pluralista de la humanidad; 2. Pensar la función de las religiones en la historia de la salvación, y estudiar sus contenidos a la luz de la fe. Para ello indaga los valores verdaderamente religiosos presentes en ellas, si existe un valor salvífico de las religiones como tales, en cuanto comunidades de doctrina, moral y ritualidad, si la salvación acontece mediante ellas o a pesar de ellas, si son, y en qué medida, caminos, ordinarios, de salvación, el significado de sus fundadores, el valor de sus escritos sagrados, si la fe cristiana lleva a cumplimiento a las religiones o, por el contrario, son inseinables, etc. La teología de las religiones no trata directamente de la salvación de los no cristianos, que suele estudiarse en la teología fundamental y en la eclesiología. A ese propósito dice el concilio, quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. LG 12. Para la fe cristiana, las religiones son la objetivación del sentido religioso, sostenido por la gracia de Dios que ilumina a todo hombre. Cf. Y en 19. Dios nunca ha dejado de hacerse presente en la humanidad. En toda religión hay elementos germinales buenos y verdaderos. Ahora bien, son fruto del intento humano marcado por la limitación y el error de dirigirse hacia Dios. La fe cristiana, en cambio, es fruto de la intervención histórica explícita de Dios en la humanidad. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones haya de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Nostra Aetate. 2. Cristo no es ajeno a la búsqueda religiosa de la humanidad y a las tradiciones de los pueblos. Esto es así porque fuera de los límites visibles de la Iglesia existen en diversa medida elementos de gracia que son, como dicen los padres de la Iglesia, preparación del Evangelio, y semillas del Verbo, en las que actúa el Espíritu Santo con iluminaciones, mezcladas con insuficiencias y errores humanos. La relación entre el cristianismo y las religiones es la que existe entre la preparación y el término al que conduce. La gracia siempre proviene de Dios para llevar a la plenitud en Cristo. Para quien desconoce el Evangelio, su religión puede tener valor salvífico, pero una vez conocido el Evangelio como verdadero, las religiones solo mantienen su validez si llevan a la conversión a Cristo y la incorporación a la Iglesia. Por eso,
afirmar que la gracia de Dios opera fuera del espacio de la Iglesia no es hablar contra esa gracia. Cuando, Dios, da la gracia a quienes están fuera de la Iglesia no es para mantenerlos fuera, sino para llevarlos dentro. J. H. Newman. Así pues, las religiones pueden desempeñar cierta función salvadora como praeparatio evangélica, pero no son el camino explícito que Dios ha querido para revelarse plenamente a la humanidad. Por eso no pueden igualarse a la función que la Iglesia realiza para la salvación, y la acción universal del Espíritu Santo no invalida la acción específica que desarrolla en la Iglesia. Solo la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y solo en ella se da la presencia del Espíritu en toda su intensidad. No es aceptable, por consiguiente, considerar las religiones como ajenas a la acción de Dios según una postura exclusivista. Solo en la religión cristiana habría salvación. Tampoco es aceptable la posición relativista, que considera todas las religiones como expresiones igualmente válidas. Dios es uno y el mismo, pero las ideas de las religiones sobre Dios no son iguales. La fe cristiana puede calificarse de inclusivista. La fe incluye todo aquello que hay de bien y de verdad en las religiones, y que está ordenado a su plenitud en Cristo y en la Iglesia. B. Orientaciones para el diálogo interreligioso. De los anteriores principios teológicos se derivan algunas orientaciones prácticas. La relación de la Iglesia con las demás religiones está guiada por un doble respeto por el hombre en su búsqueda de respuesta a las preguntas más profundas de la vida, y respeto por la acción del Espíritu en el hombre. RM 29. El diálogo habrá de buscar la parte de verdad que se contiene en las experiencias del otro, sin ocultar las propias convicciones. Si las religiones poseen dones del Espíritu, los cristianos deben prestar atención a sus experiencias, que podrán iluminar aspectos del Evangelio o del modo de vivirlo. La fe es instancia crítica también contando con la razón de las deformaciones de las religiones. Importa separar la voz del Espíritu de Dios de las turbulencias del espíritu humano. El diálogo no puede limitarse a identificar elementos más o menos comunes según un sincretismo superficial, sin plantearse la cuestión de la verdad. Si las religiones buscan la verdad, habrán de preguntarse si no deberían revisar sus principios y prácticas, heridas frecuentemente por las limitaciones del intento humano de elevarse hacia Dios. El diálogo se inicia entre las personas, y es especialmente decisivo el testimonio del amor cristiano. La experiencia demuestra que el diálogo se realiza de múltiples maneras. No es solo el campo doctrinal, tan importante para una profunda comprensión, sino también el de las relaciones cotidianas entre los creyentes, llamados al respeto recíproco y al común conocimiento. Cf. RM 57. La vía para entender otra religión son sus creyentes, es decir, la comunidad que la transmite e interpreta. Con respeto por las convicciones de los demás y de su conciencia, el diálogo no excluye el anuncio de Cristo y la invitación a la Iglesia, confiando solo en la fuerza atractiva de la verdad y en la acción del Espíritu. Dios respeta a la persona humana que él mismo creó. La persona humana tiene que ser guiada por su propio juicio y gozar de libertad. DH 11. El cristiano deseará legítimamente la conversión del interlocutor, pero la dejará a la gracia divina. El diálogo entre creyentes de diversas religiones aspira a la coexistencia pacífica, pero también a lograr una influencia positiva de las religiones en la sociedad, especialmente mediante la colaboración en aspectos éticos y sociales, como la dignidad de la persona, el respeto a la vida y la libertad religiosa. 3.2. Los nuevos movimientos religiosos, NMR, y las sectas. El panorama religioso ha evolucionado en los últimos decenios, y en algunas partes del mundo el cambio más espectacular ha sido el desarrollo de nuevos movimientos religiosos, y de sectas. La situación se presenta de manera diferente según el contexto cultural. En algunos países los NMR y sectas se extienden en sociedades secularizadas, pero crédulas y supersticiosas al mismo tiempo. En otros lugares se desarrollan en un ambiente cultural religioso. NMR son frecuentemente sustitutivos de una auténtica relación con Dios. Grupos son de origen no cristiano, algunos son eclécticos, otros ex-cristianos, pudiendo haber roto con comunidades cristianas, o relaciones con el cristianismo. Algunos grupos serán más o menos espirituales, otros actúan con objetivos lucrativos, e incluso delictivos, como las sectas. General, su deseo de relación con la Iglesia es débil o inexistente. Con algunos grupos, y sus miembros, será posible el diálogo, con cautela, con otros, no sería lógico otorgarles una credibilidad inmerecida.
Corresponde al obispo y ahí a conferencia episcopal el discernimiento sobre el modo mejor de responder al desafío de las sectas en una región determinada. A. Por lo que respecta a los problemas que pueden plantear los NMR, unos son de tipo individual, trastornos psicológicos del comportamiento, manipulación, marginación y evasión del mundo real, problemas familiares y laborales, otros son de carácter socio-religioso, desconfianza hacia la religión institucionalizada, o de índole cultural, credulidad irracional, o de carácter económico, enriquecimiento a expensas de los miembros, o ético como el uso de métodos de proselitismo agresivo. Denigración de la religión, de la Iglesia, o ciertas estrategias de los medios de comunicación, difusión de creencias y prácticas contrarias a la fe cristiana. En el ámbito religioso se genera confusión y abandono de la fe, y a veces de toda religión, preparando el camino a ella increencia. B. Como causas de su difusión suelen señalarse las necesidades psicológicas insatisfechas, los deseos de aceptación personal y comunitaria, la búsqueda de seguridad en respuestas simples, la protección contra el fracaso, el sufrimiento y la muerte, o dar cauce a una religiosidad emotiva, identificada con el sentimiento, canto, música, danza. En los casos extremos de las sectas destructivas, no habría que descartar como causa la actividad diabólica. C. Algunas de esas causas interpelan a la Iglesia. Si ciertos fieles viven su pertenencia eclesial de modo débil, quizá encuentren en los NMR una experiencia nueva, que no han encontrado en sus comunidades. A veces tales grupos llenan vacíos mediante un espiritualismo compensador de deficiencias de las comunidades cristianas, como pueden ser la falta de atención personalizada o de formación, o un escaso sentido de comunidad. D. El paso de cristianos a los NMR plantea sobre todo la necesidad de una recta relación entre trascendencia e inmanencia, entre adoración de Dios y compromiso en el mundo. Concretamente, la reducción del cristianismo a una ética horizontal para con los hombres, sin dar cauce a la vez a una sana relación religiosa con Dios, puede dejar el campo a merced de los NMR. La Iglesia debe ofrecer la genuina experiencia de relación con Dios, fruto de la gracia bautismal que se alimenta de la Eucaristía. La mística cristiana no consiste en la búsqueda de experiencias subjetivas gratificantes, sino en la experiencia objetiva de encuentro personal, sacramental, comunitario, con Dios revelado en Jesucristo, vivo y presente en su Iglesia. Ante esto sería necesario, una revisión de los métodos pastorales empleados, de modo que cada iglesia particular ofrezca a los fieles una atención religiosa más personalizada, consolide las estructuras de comunión y misión, y use las posibilidades evangelizadoras que ofrece una religiosidad popular purificada, a fin de hacer más viva la fe de todos los católicos en Jesucristo, por la oración y la meditación de la palabra de Dios. Juan Pablo II, Ecclesia in America, 73. Para una adecuada evangelización, pueden servir las siguientes orientaciones: 1. Formación en la experiencia cristiana, oración, sacramentos, comunidad viva. 2. Promoción de la religiosidad popular, y eventualmente su purificación. 3. Formación en la concepción cristiana de la salvación en Cristo y en la Iglesia. 3.3. La increencia. Siempre ha existido el fenómeno de la increencia. En la actualidad, al menos en Occidente, la increencia se caracteriza por su expansión, no se reduce a unas élites intelectuales, y su paso de ser una opción individual a una cultura de la increencia, ampliamente difundida. Existen varios tipos de increencia. 1. El ateísmo es la afirmación argumentada de la no existencia de Dios. 2. El agnosticismo piensa que no es verificable la existencia o inexistencia de Dios, pero con frecuencia se opta de facto por su no existencia. 3. La indiferencia declara irrelevante la existencia o no de Dios, es un ateísmo vital. Cuando la fe deja de ser respuesta agradecida al don de Dios, se producen dos consecuencias: a. La vida se organiza de espaldas a Dios, el hombre se ocupa de lo que puede hacer por sí mismo, y se hace insensible a la trascendencia. b. La fe deja de ser fundamento de un orden de valores, y no se percibe como salvación, sino como estorbo de las preferencias subjetivas, con la consiguiente crisis moral. Habrá de analizar las causas de la increencia, para poder luego ofrecer unas orientaciones para la evangelización. Causas de la increencia. La increencia actual converge en varios factores: la rápida urbanización, la emigración e industrialización,
que han configurado un estilo de vida desarraigado de los puntos de referencia tradicionales, la difusión de ideas contrarias a la religión como son, 1. El cientifismo que solo admite la comprobación empírica y considera la religión como un sentimiento subjetivo inverificable, la aspiración a una libertad absoluta que considera la voluntad divina como un límite indebido, 3. El relativismo. Como efecto de una pluralidad contradictoria de ideologías que lleva al escepticismo, 4. La existencia del mal que parece, compatible con un Dios bueno que permite el dolor del inocente, 5. Las rementaciones deformadas de Dios, 6. Los pecados de los cristianos, que causan ándalo y alejamiento de la fe. Dice el Concilio Vaticano II que en la génesis, del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión, GS 19. B. Orientaciones para el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio ante la increencia ha de evitar dos extremos, 1. La acomodación del mensaje cristiano a los criterios ideológicos al uso, 2. El repliegue de los creyentes ante un mundo indiferente, a la espera de tiempos mejores. La evangelización, por el contrario, requiere afrontar las causas culturales y los itinerarios personales de la increencia. Veamos ambos aspectos. En el ámbito cultural, habrá que ofrecer una formación adecuada ante la ideología antirreligiosa. Importa, pues, afianzar las siguientes convicciones. Dios no es comprobable empíricamente porque no es una realidad creada. La ciencia experimental versa sobre el modo de ser la realidad físico-química, pero no sobre su significado y finalidad, no responde a cuestiones como el mal, el sufrimiento y la muerte, ni sobre las metas últimas a las que el hombre debe aspirar. Dios no es, rival del hombre, enemigo de su felicidad. Dios quiere para el hombre su realización plena, su salvación, lo que necesita para su verdadero bien. En el origen y en el término de la vida humana está el amor de Dios. Entre los factores personales que facilitan la increencia cabe señalar: vivir una religión sociológica, sin adhesión personal, que pasa fácilmente a la increencia por mimetismo con un entorno irreligioso, o selecciona los contenidos de la fe tolerables a la mayoría sociológica. Tener una imagen deformada de Dios, como recurso o compensación de frustraciones, un Dios indiferente a los hombres, o confinado a un sector de la vida, un Dios irrelevante que a nada compromete, etc. Ante la increencia es necesario hacer una experiencia de fe vivida con gozo y promover una auténtica adhesión a Jesús, descubrir lo que ha pasado en el camino, Le 24, 35. Al mismo tiempo, puesto que la fe se vive en él, nosotros, de la Iglesia. La fe ha de madurar en la comunidad, porque la unión con Cristo y la comunión con la Iglesia van parejas. Un creyente que no ora ni celebra la fe en la Iglesia, difícilmente puede mantener la adhesión a Jesucristo. La fe ha de llevar al testimonio de la verdadera imagen de Dios, no es el Dios severo que impone cargas y prohibiciones. El increyente podrá comprender en la vida de los creyentes que la religión no es estorbo para una vida libre y feliz, que, la ley de Dios, no es una imposición, sino el camino que conduce al bien, que Dios es Padre que nunca pide algo sin haber dado los medios que lo hacen posible, que se compadece y perdona las culpas. 4. La nueva evangelización. 4.1. Significado. La expresión, nueva evangelización, se debe a Juan Pablo II, 1979, utilizada originariamente con un sentido amplio. A toda época nueva correspondería una nueva evangelización. El Papa ponía el acento sobre todo en un modo nuevo de realizar la misión, con nuevo ardor, métodos y expresión. Haití, 1983. La fórmula adquirió rasgos más concretos al perfilarse los destinatarios de esta nueva evangelización, a saber, el número no pequeño de bautizados que remazan la fe recibida en lugares de raíces cristianas, a causa de una cultura sedarista. La novedad del fenómeno de increencia es su extensión y su causa, el beamzo de la fe de una sociedad que se considera postcristiana. Los destinatarios de la nueva evangelización no son, pues, quienes simplemente desconocen el Evangelio, actividad ad gentes. Por eso, no se debe equiparar la situación de un pueblo que no ha conocido nunca a Jesucristo con la de otro que lo ha conocido, lo ha aceptado y después lo ha rechazado,
aunque haya seguido viviendo en una cultura que ha asimilado en gran parte los principios y valores evangélicos. Con respecto a la fe, son dos situaciones sustancialmente distintas, RM 37. Así pues, la nueva evangelización posee dos aspectos, un nuevo modo de realizar la misión en general, y una nueva actividad dirigida a nuevos destinatarios. En realidad, todas las actividades de la misión, ad gentes, pastoral, ecuménica, nueva evangelización, se ponen en acto en una época de globalización que supera las fronteras geográficas. Pero eso sucede en proporciones diversas, según lugares predominará la actividad ad gentes, o bien la pastoral, o la ecuménica. A continuación, abordamos los ámbitos y el compromiso y espiritualidad que requiere la nueva evangelización. 4.2. Los ámbitos de la nueva evangelización. La nueva evangelización aspira a una nueva síntesis entre fe y vida, entre fe y culturas. Es una oportunidad para transmitir el mensaje del Evangelio de modo significativo para las nuevas generaciones de nuestra época, en un nuevo contexto cultural de rápidos cambios. En la nueva evangelización hay tres ámbitos principales. En primer lugar, se dirige a todos los fieles, para fomentar el crecimiento de la fe, a través de la pastoral ordinaria de la Iglesia. Se trata de que los fieles conozcan mejor su fe, participen con frecuencia en la celebración de los sacramentos, y lleven una vida de fe como respuesta al amor de Dios. En segundo lugar, los bautizados no practicantes o alejados que no viven la fe y no sienten su pertenencia a la Iglesia. Se trata de que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio, cf. Eje 14. En tercer lugar, los bautizados o no bautizados que rechazan el Evangelio. 4.3. Compromiso evangelizador y vida espiritual. La nueva evangelización es, además, una forma nueva de realizar la misión en toda la amplitud de actividades, una forma, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. La renovación misionera invita a romper con toda actitud pasiva y de mera conservación, en la evangelización, cf. Eje 15. En ese sentido, es una dimensión permanente de la misión, como afirmó el Sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, 2012. Todos los cristianos han de sentirse implicados en esta llamada. Especialmente los fieles laicos están convocados a ser protagonistas de la nueva evangelización en la vida ordinaria, en el trabajo, familia, sociedad y cultura, en el ocio y el deporte. Ellos transmiten el mensaje del Evangelio a la vez que se esfuerzan por transformar los ambientes para que sea posible una vida humana más plena, caracterizada por el diálogo y el encuentro, la justicia, la paz y la misericordia. Al derecho que todas las personas poseen a escuchar el mensaje del Evangelio, corresponde el deber de todos los cristianos, de anunciarles el Evangelio sin excluir a nadie, presentándoles con alegría la buena noticia de la llegada del reino de Dios y la belleza de la fe. Así la Iglesia crece por la atracción de Dios, su gracia y nuestra colaboración en la tarea evangelizadora, contando con la comunión de los santos. En la raíz de toda evangelización no hay un proyecto humano de expansión, sino el deseo de compartir el don inestimable que Dios ha querido hacernos, haciéndonos partícipes de su misma vida. Benedicto XVI, Carta a P. Ubicunque et Semper, 2010. Para ello, los cristianos necesitan una intensa espiritualidad, desde el encuentro con Cristo en la meditación de la palabra de Dios, la oración y la adoración, y con docilidad al Espíritu Santo. La consecuencia será una vida ofrecida como culto espiritual a Dios y al servicio de los hombres, un compromiso con las exigencias de la caridad, en la lucha contra el pecado, en el noble afán por lograr las relaciones justas entre las personas y ejerciendo también la misericordia, como Cristo mismo hizo y enseñó. Así lo han procurado hacer los primeros cristianos y los santos de todos los tiempos. A la vez, la evangelización alimenta y acrecienta la vida espiritual. La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio. Eje 272.